Muy buenas noches, que el Señor les bendiga, mis amados. Bienvenidos a esta clase virtual de esta noche. Vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy. Nosotros somos el Ministerio Conquistadores del Reino. Y antes de comenzar, vamos a ver si alguno de los estudiantes nos quiere saludar. Levanta tu manita para poderte conceder el micrófono. Nos dices su nombre y de qué parte del mundo nos estás llamando. Vamos a ver, aquí tenemos a la profeta Corina Ramos. ¿Puedes activar tu micrófono? Hola, hola, bendiciones, buenas noches, bendiciones, Papá José Luis, bendiciones a todos, el remanente del Señor, ¿verdad? Los nacionales y los internacionales, sea el Señor bendiciendo, sea el Señor abriendo los cielos, bendiciones a toda la familia, Papá José Luis, bendiciones a todos. Soy Corina Ramos de San Pedro Sula. Bendiciones, mi niña, que el Señor siga derramando de su gracia sobre ti. Ahora tenemos aquí una persona que no le he cambiado el nombre a su teléfono. Dice Moto G86. No sé quién es. ¿Puedes activar tu micrófono? Buenas noches, apóstol. Recién me doy cuenta de que no está mi nombre. Soy la profeta Raquel Velázquez de Bahía Blanca. Vaya mis bendiciones para todos los que están en la plataforma, para esa visita que seguramente traerá una palabra poderosa y de gran bendición para cada uno de nosotros. Así que estamos expectantes acá con mi esposo. Y bueno, vaya el abrazo fuerte para usted, mi amado padre, a mi amada madre y a cada uno de los que están presentes. Bendiciones. Bendiciones, mi niña, que el Señor te bendiga grande y abundantemente y bienvenida a esta gran familia alrededor del mundo. Ahora vamos a dejar a nuestro amado pastor Ángel Miranda. Buenas noches, bendiciones para todos, cordial saludo, expectativa, con toda la expectativa para aprender más del Señor. Mm, Dios le bendiga. Bendiciones, mi niño. Ahora vamos a dejar a la profeta María Elisa y su esposito Alfonso. Aló, buenas noches, papito, buenas noches, mamita Patricia, todos los que estamos en esta plataforma. También saludamos al pastor Héctor, que nos traerá una palabra directamente de nuestro amado Padre Celestial. Estamos expectantes. Yo soy la profeta María Elisa y somos conquistadores del Reino de Chile, de la ciudad de Melipilla. Bendiciones para todos, un abrazo, les amamos. Amamos esta hermosa casa, esta hermosa familia y nos sentimos honrados de Papá Dios de habernos plantado aquí. Bendiciones para todos. Bendiciones, mi niña, que el Señor te bendiga grande y abundantemente. Ahora vamos a darle el micrófono a la pastora Andreina González. Muy buenas noches, papito, bendiciones. Por aquí, la pastora Andreina, eh, expectante de lo que hoy tiene papito Dios para cada uno de nosotros. Y bueno, un saludo muy, muy especial desde aquí, desde Venezuela, papito, bendiciones. Bendiciones, mi niña, que el Señor siga expandiendo tus estacas y bendiga tu hogar, tu ministerio, en el nombre poderoso de Jesús. Ahora vamos a dejar a nuestra amada pastora Débora Rodríguez. Muy buenas noches, papito. Que el Señor me lo bendiga a usted, a mamita, a sus hijos, a cada uno de mis hermanos conquistadores que están en esta plataforma. Pues estamos gozosos, esperando esa maravillosa palabra que el Señor tiene para la vida de cada uno de nosotros. Eh, que el Señor lo bendiga grandemente. Soy la pastora Débora Rodríguez del Ministerio Conquistadores del Reino de Managua, Nicaragua. Bendiciones. Bendiciones, mi niña, y bienvenida a esta gran familia alrededor del mundo.
Muy bien, vamos a dar inicio. Como les decía anteriormente, somos el Ministerio Cristiano Conquistadores del Reino. El Señor nos dio una palabra y nos dijo que teníamos que preparar un ejército para conquistar las naciones para Cristo. Con esa palabra fue fundada la Escuela de Formación Ministerial Apostólica Profética Montesión. Y hoy vamos a tener una clase para todos ustedes que se llama El Fundamento Profético. Y este va a estar a cargo de nuestro amado invitado especial, el pastor Héctor Savillón. Vamos a ver si se puede conectar, se puede encender su micrófono y su cámara. Estamos por aquí, pastor. Estamos por aquí, pastor. Estamos por aquí, pastor. Ok. Hola, hola. Sí, adelante. Perfecto. Les comento que tengo una situación que descubrí hace como 10 minutos aquí con mi computadora. Así que estoy con el sonido. No. Aló, aló. Pastor Héctor. Hola, hola, hola. Ahora sí. Ahora sí, ¿me escuchan bien? Sí, adelante. Perfecto. Creo que lo vamos a hacer así, pastor, porque estoy teniendo un problemita con la computadora, con el audio, así que me conecto directamente del teléfono. Lo bueno que la tecnología nos ayuda y nos auxilia. ¿Podría poner el teléfono de forma vertical? De esta forma, ¿sí? Sí, exacto. Excelente. Ahí estamos, perfecto. Entonces, bendiciones a todos, amada familia. Qué lindo estar aquí nuevamente con ustedes. Es un privilegio acompañarles, sumar un granito pequeñito. Yo sé que aquí hay personas de las que yo podría sentarme y aprender y recibir, así que me siento bien privilegiado y a la vez me siento con una responsabilidad, ¿verdad? De poder traer algo del Señor. Entonces, hablaba nuestro amado apóstol José Luis que vamos a hablar sobre el fundamento profético, ¿verdad? Yo sé que ya muchos de aquí ya son profetas, apóstoles, pero de repente hay algunos que estén con algunas dudas sobre el mover profético, ¿verdad? Y de alguna forma debemos de estudiar un poco lo que menciona la Biblia para también ser más exactos en lo que Dios nos está llamando, ¿verdad? Entonces, empezamos con esto, que Dios todo lo conoce, Dios es omnisciente, Dios es profético, Dios habló y ocurrió y Él creó. Dios habla antes de que ocurran las cosas. Dios hizo todo por el poder creativo de su palabra. Dios se revela a los hombres y provoca revelación de su palabra. Él conoce el final desde el principio. Él sabe todo lo por venir de antemano. Él se revela a sí mismo a los hombres. Cristo es el Hijo de Dios, que fue profeta, nos dejó un legado. Él nos envió a su Espíritu Santo, quien nos enseña y revela todas las cosas. Y ese Espíritu Santo en nosotros es profético. Entonces, si nosotros creemos en que Jesús es nuestro Salvador y que el Espíritu Santo ahora mora en nosotros, eso nos hace proféticos, porque el Espíritu Santo en nosotros es profético, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar con este fundamento que sucedía en el antiguo pacto. Dios establece 3 unciones en el antiguo pacto. Son 3 unciones importantes debido a la caída del hombre. Primero establece sacerdote,
que es quien presentaba al pueblo delante de Dios. Usted recordará, el tabernáculo de Moisés, estaba Aarón, y todo el linaje de Aarón era el linaje de Aarón dentro del pueblo levita, era el linaje escogido para el sacerdocio. El profeta, que es el que hablaba al pueblo de parte de Dios, Moisés fue profeta, luego Dios levantó un Samuel como profeta en medio de Israel, y luego todos los profetas mayores y menores que ustedes conocen en el Antiguo Testamento. Y también la tercera unción es la unción del rey, pues este gobernaba mediante consejo divino. Usted recordará que primero no había rey en Israel hasta que Israel dice: queremos un rey como todas las naciones. Siempre nosotros, ¿verdad? El ser humano queriendo imitar al mundo. Y bueno, ellos dijeron que queremos un rey como todas las naciones, y Dios les da a Saúl, que usted conoce que Saúl se desvía. De hecho, se desvía por este tema profético, y luego Dios lo desecha y pone a David en su lugar, que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Así que bueno, levanta a David un adorador, pero vean que David fue el único personaje del Antiguo Testamento en quien operaron las tres funciones. David operó como sacerdote, como profeta y como rey. Él fue sombra de Jesucristo. Hay salmos, cánticos proféticos en que David profetiza al Hijo de Dios. Y David funciona en estas tres unciones, ¿verdad? Entonces, repito, se establecieron tres unciones: sacerdote, profeta y rey. Voy un poquito rápido aquí porque lo que viene es un poquito más larguito, y sé que nos va a llevar un poquito más de tiempo. Pero dice que Moisés, también, hablando de Moisés, es de los primeros profetas registrados en el Antiguo Pacto. Según la palabra, no hubo otro como él, con quien Dios tenía una amistad. Si vamos a Deuteronomio, si usted es de los que apunta, esta es una escuela de entrenamiento, así que creería que sí. Dice Deuteronomio 34:10: desde entonces no volvió a surgir en Israel otro profeta como Moisés, con quien el Señor tenía trato directo. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso que Dios pueda hablar eso de nosotros!, ¿no? Desde entonces Moisés era tan íntimo con el Señor que no volvió a surgir en Israel otro profeta como Moisés. Dice, con quien el Señor tenía trato directo. Y vemos en Éxodo 33:11 también, acompáñeme a Éxodo 33:11, dice lo siguiente sobre lo profético en Moisés. Dice: y hablaba el Señor con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo. Después de eso, Moisés regresaba al campamento, pero Josué, su joven asistente, nunca se apartaba de la tienda de reunión. Vean que es hermoso, porque cuando Dios le revela a Moisés el tabernáculo, todos hablamos del tabernáculo de Moisés, ¿verdad? Que Dios le da los planos, lugar atrios, lugar santo, lugar santísimo. No vamos a profundizar en esa enseñanza el día de hoy. Para otra vez que me invite el apóstol podemos hablar de ella. Pero dice la palabra que Moisés tenía una tienda de reunión previo al tabernáculo de Moisés que Dios le da. Entonces, Moisés tenía, dice aquí Éxodo 33:11, dice que hablaba con el Señor cara a cara, como quien habla con un amigo. Después de eso, Moisés regresaba al campamento. O sea, Moisés buscaba de la presencia del Señor y Moisés traía el mensaje. Usted recordará que cuando el pueblo salió de Israel, el pueblo de Israel, pues, imagínese usted ver tantas obras, milagros, maravillas, prodigios que vio Israel para salir de Egipto, todas las 10 plagas, la persecución de los egipcios, la columna de fuego en la noche, que se abrió el mar para cruzar y que el Señor derrota a sus enemigos, a los egipcios que venían detrás de ellos. Y el pueblo de Israel vio cosas maravillosas, hermano. Eso fue un espectáculo lo que ocurrió con el pueblo de Israel para ser sacado de Egipto. Sin embargo, dice que el pueblo vino y Moisés dice que subió a la presencia del Señor, y Moisés llevaba más de muchos días, ya casi 40 días, y no bajaba, y el pueblo estaba deseoso y apasionado.
El pueblo venía apasionado. Yo siempre he dicho, la pasión es buena, es bueno que nos apasione lo profético, es bueno que nos apasionen las cosas del Señor, pero hermanos, más que la pasión hay algo mucho más importante y es el compromiso. Aquí yo tengo un anillo de casado que no se lo di a mi esposa porque estaba apasionado de ella. Claro, usted como adulto entenderá, hay pasiones, y cuando nos casamos tenemos nuestras noches de intimidad y eso es pasional, pero el 90% de la vida o de la semana es convivir en pacto. Entonces, hoy mucho se dice, vamos a tener una noche de intimidad, una noche de adoración, hermanos, pero creo que más que una noche de intimidad necesitamos una vida de compromiso. Y el pueblo de Israel, cuando sale de Egipto, llega emocionado, llega apasionado porque querían adorar a Dios y no sabían cómo. Entonces Moisés sube y dice, ok, si vamos a adorar, tenemos que aprender a adorar como Él quiere que le adoremos. Y como Moisés se tardó mucho, el pueblo dijo, Aarón, Aarón, Moisés se tarda mucho y estamos apasionados por esto, queremos adorar. Entonces, Aarón, como no tenía revelación, como no esperó la señal de Dios, no esperó al profeta de Dios, que Dios le estaba encomendando directriz, entonces llega y dice, bueno, tráigame sus aretes, tráigame sus cadenas, todo lo que trajeron de Egipto, todo el oro, y construyeron un becerro de oro y adoraron una imagen, porque sí había pasión, pero no había revelación. Y Moisés cuando baja, usted conoce la historia, se enoja, tira las tablas y bueno, intercede después entre el pueblo y Dios. Y nos encontramos a un Moisés funcionando como profeta porque era quien subía al monte o era quien iba a ese tabernáculo, a ese lugar de encuentro con Dios para traer el mensaje del pueblo. Moisés, amados, no hacía nada sin que Dios no se lo dijera. Entonces, pasamos ahora a algo que le llamamos impartición. La impartición. ¿Qué es una impartición? La impartición profética. Uno puede enseñar lo que sabe, y si usted es de los que le gusta apuntar frases específicas, esta es otra de las frases que sé que le edificará mucho hoy, que dice que uno puede enseñar lo que sabe, pero solo puede impartir lo que porta o lo que vive. Entonces, ¿qué es la impartición? La impartición es la transmisión de vida, autoridad o unción espiritual mediante la oración, enseñanza o imposición de manos. Como ejemplo bíblico tenemos Pablo con Timoteo en 2 Timoteo 1:6. Pablo impartía en Timoteo. Pero, amados hermanos, la impartición no solo venite, te impongo manos y recibí, te transfiero lo que yo tengo. Ese creo que ha sido un problema en el pueblo de Dios porque creemos que todo funciona por una receta o por arte de magia y no funciona así, hermanos. El campo profético, la impartición profética funciona también mediante oración, mediante la enseñanza. Y esto es tremendo porque entre más usted se pegue o se junte con profetas, algo se le va a pegar de lo profético. Entonces, la impartición es transmisión de vida, autoridad o unción espiritual. En el griego, la palabra epititemi, la palabra griega epititemi, que es la palabra de impartición, significa colocar, imponer, depositar o transferir algo sobre alguien. Es el acto de imponer manos, las manos que representaba una impartición espiritual. No nos vamos a detener en los textos bíblicos, pero si usted quiere profundizar en la impartición, puede buscar Hechos 8:17, Hechos 13:3 y 1 Timoteo 4:14. Puede profundizar, habíamos hablado también 2 Timoteo 1:6. Puede profundizar en la impartición. Es algo que solo lo estoy poniendo por encimita porque el tiempo apremia. Pero miren, Números 11 del 16 al 17 dice lo siguiente, siempre hablando de Moisés. El Señor le respondió a Moisés, tráeme a 70 ancianos de Israel y asegúrate de que sean ancianos y gobernantes del pueblo. Llévalos a la tienda de reunión
y haz que esperen ahí contigo. Yo descenderé para hablar contigo y compartiré con ellos el espíritu que está sobre ti para que te ayuden a llevar la carga que te significa este pueblo. Así no tendrás que llevarla tú solo. Vean qué tremendo. Llega un momento en que Moisés ya no podía, él solo con todo el pueblo, y Dios le dice, levantad 70 ancianos. Vas a llevar 70 personas. Vea, cuando dice ancianos no está hablando de viejecitos con un bastón, ¿verdad? Está hablando de gente madura. Y dice, llévalos a la tienda de reunión y haz que esperen ahí contigo. Esto es muy importante porque dice que esperen ahí contigo y yo descenderé para hablar contigo y compartiré con ellos el espíritu que está sobre ti. Compartiré con ellos el espíritu que está sobre ti. Vean, es importante, amados hermanos, saber de que lo profético no funciona como llaneros solitarios. Yo conozco gente, profetas, que aquí me he encontrado, el otro día andaba en un centro comercial, se me acerca alguien y me dice, varón de Dios, y me comenzó a dar una palabra ahí en el centro comercial, y yo lo escuché, amado, yo ni levanté la mano, ni le puse la cabeza, ni agarré la mano de él para que la pusiera sobre mi cabeza, nada. Yo escuché su palabra, la pesé, porque yo lo conozco a él, que no se congrega en ninguna iglesia, no tiene ninguna cobertura o un padre espiritual. Él me dice que él es para eclesiástico, o sea, él anda de iglesia en iglesia, moviéndose, se mueve de ciudad en ciudad, país en país, y anda ahí solo, profetizando solo. Y al final, hermanos, esta es una lección importante porque Dios le dice, lleva 70 y que esperen contigo. Quiere decir que el estar cerca de nuestras autoridades espirituales, el permanecer, el llegar porque también dice, yo descenderé para hablar contigo y compartiré con ellos el espíritu que está sobre ti. Vean, si queremos lo que nuestras autoridades tienen, pasemos más tiempo con ellos, ministremos con ellos, vamos a los ayunos con ellos, oremos juntos, activémonos. Si dos se pusieren de acuerdo, hermano, donde dos o más estén, yo estaré ahí, decía el Señor. Pero a veces queremos que el don solo venga así, ¿verdad? Como que baja del cielo, plum, se me activa, o que venga el pastor y nos imponga manos y ando profetizando como loco. Y no, Dios le dice a Moisés, lleva 70 y que esperen ahí contigo. Entonces, eso es parte de la impartición. También un poquito más adelante, en Números 11, el 24 el 29, dice, Moisés fue y le comunicó al pueblo lo que el Señor le había dicho. Después juntó a 70 ancianos del pueblo y se quedó esperando con ellos alrededor de la tienda de reunión. El Señor descendió en la nube y habló con Moisés y compartió con los 70 ancianos el espíritu que estaba sobre él. Cuando el espíritu descansó sobre ellos, se pusieron a profetizar. Pero esto no volvió a repetirse. Dos de los ancianos se habían quedado en el campamento. Uno se llamaba Eldad y el otro se llamaba Medad. Aunque habían sido elegidos, no acudieron a la tienda de reunión. Qué tremendo, hermanos. Esto me recuerda, conocí a alguien muy usado en lo profético, que su apóstol, su cobertura, su pastor, era profeta y la iglesia se movía en lo profético. Y llegó un momento en que el hijo espiritual comenzó a ser más conocido que el padre espiritual y la fama lo ensoberbeció un poco. Y llegó un momento en que dijo, mi ministerio ya despegó, no necesito una cobertura. Y se separó de esa cobertura y comenzó a andar solo, amados hermanos, y lo profético que había en él se apagó completamente. Sí, era buen predicador, buen maestro, pero el mover profético que había en él como que se desactivó. Y esto me recuerda mucho lo de los ancianos, Moisés, porque, amados, al final la profecía, el don de profecía es para edificar el cuerpo. Dios no trabaja con llaneros solitarios. Si usted tiene un don de profetizar, hermanos, no ande como loco profetizando en todos lados a toda la gente, porque una cita dice Dios, es serio. Una cita dice Dios puede ser un factor de vida o muerte en la vida de alguien. Entonces tenemos que tener ese temor y esa reverencia
de que lo que estemos haciendo esté también avalado por alguien, sea juzgado por un pueblo, sea juzgado por una iglesia. Yo conocí a alguien, recuerdo yo, nosotros no tenemos una iglesia con mi esposa, pero tenemos un centro de entrenamiento ministerial, el SEM, y había una chica que cada mes que nos reuníamos, era chica del equipo de trabajo del staff, ella siempre decía, y Dios me dijo esto para este encuentro, y Dios me dijo aquello, y Dios me dijo lo otro. Y cuando usted, hermano, la reprendía, si usted iba donde ella y le decía, mira, que hiciste mal esto, creo que tenés que tener más prudencia, ella decía, pero, sí, Dios ya me lo había dicho. Y parece que Dios le hablaba todo. Y yo decía, wow, qué tremendo, ya quisiera que Dios me hablara tanto. Y ella decía que era profeta. Y llegó un momento que empezó a crear un ambiente incómodo, porque sin autorización nuestra, de mi esposa y mía, se ponía a profetizarle a algunas personas. Y bueno, a veces nosotros en el centro de entrenamiento ministerial lo que queremos hacer es que las personas profeticen, no que les anden dando palabras, ¿no? Porque a veces la gente se vuelve muy codependiente de una palabra profética o de un profeta en sí. Y yo recuerdo que cuando la sentamos con mi esposa y le dijimos, mira, creemos que está sucediendo esto en tu vida, no dudamos que pueda haber un don, no dudamos que pueda haber una gracia profética, pero tenés que sentarte, tenés que someterte. Y no, porque miren, para que una palabra profética pase, hay un filtro de qué, de nuestra orfandad, del alma, de heridas del pasado, de problemas personales, de estrés. Hay un filtro, hermanos, que de repente hay una palabra que es específica, pero usted la acomoda con una frase y le mete el alma y le mete buenos sentimientos, y de repente lo que Dios quería hablar se contamina, ¿no? Entonces yo le digo a ella, tenés que sentarte un poco, no podés decir que Dios te dijo todo, porque a veces es tu alma. Y ¿saben qué nos respondió? Nos respondió, Dios me había dicho que me iban a decir esto. Entonces yo le dije, bueno, si crees que lo que Dios te está hablando viene de Dios, vamos a hacer algo, vamos a juzgarlo entre el equipo de trabajo. Reunámonos y hablarnos a todos los pastores, a todo el equipo que somos mentores, y decinos, y entre todos vamos a juzgar y discernir lo que Dios te está hablando. Hermanos, no fue a la reunión y no volvió nunca más. No volvió nunca más. Entonces, como decimos aquí en Honduras, andaba disparada, ¿verdad? Si usted va a una armería y compra una pistola, usted necesita sacar un permiso que el gobierno le otorga para disparar. Pero pregunta, ¿usted puede disparar sin el permiso, sí o no? Claro que sí. Usted puede andar la pistola, la puede cargada, puede disparar cuando quiera, pero no está autorizada para eso. Exactamente igual funciona lo profético. Podemos tener el don, podemos tener la gracia, una activación, pero amados hermanos, necesitamos la autorización, primero de Dios, y luego necesitamos la autorización de nuestros padres espirituales, de nuestros pastores, que juzguen la palabra, que nos ayuden a entrar en madurez, que nos ayuden a estudiar tanto la escritura, porque la mayor palabra profética, amados de mi corazón, es esta. Y si no nos comemos el rollo, si no nos comemos su palabra, corremos el riesgo de que todo lo que salga de nuestra boca pueda estar contaminado. Amén. No sé si estoy siendo muy duro, pero por aquí nos está llevando el Señor. Muy bien. Vamos a ir a otro texto, Deuteronomio 18, del 15 al 19. Gracias, pastora. Esas manitos me ayudan a saber que vamos bien. Dice, el Señor tu Dios levantará entre tus hermanos un profeta como yo. A él sí lo escucharás. Eso fue lo que le pediste al Señor tu Dios en Horeb. El día en que la asamblea, cuando dijiste, no quiero seguir escuchando la voz del Señor mi Dios, ni volver a contemplar este enorme fuego, no sea que muera. Y me dijo el Señor, está bien lo que ellos dicen, por eso levantaré entre sus hermanos un profeta como tú, pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo le mande.
si alguien no presta oído a las palabras que el profeta proclame en mi nombre, yo mismo te diré cuentas. Esta es una profecía sobre Jesús. Estaba Moisés ya profetizando a Jesús. Entonces vemos a Moisés, vemos a David. David también tiene una relación, la raíz de David, Jesucristo, venía de la misma genealogía. Y dice Lucas 1:32 lo siguiente: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Entonces, según la carne, Jesús era descendiente de David. Según la carne, Jesús era descendiente de David, pero según el Espíritu, David era descendiente del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es eterno. Pero según la carne, Jesús descendía de David, según el Espíritu, David descendía del Señor Jesucristo. Entonces, Mateo 22, 42 al 44 dice lo siguiente, diciendo: ¿qué pensáis de Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Él les dijo: pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. Y un poquito más adelante, en el libro de Apocalipsis 22:16 dice lo siguiente: yo, Jesús, he enviado a mi ángel. Gracias, apóstol, por respaldarnos. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Así que fue profetizado la raíz de David como profeta, tanto como Moisés como a David. Entonces, Jesucristo como profeta en su ministerio terrenal fue sacerdote. Recuerda lo que empezamos diciendo, fue profeta, fue rey. David también funcionó en estas tres funciones: sacerdote, profeta y rey. Y Jesucristo fue profeta, sacerdote, rey. Y en el ministerio celestial, Jesucristo es nuestro intercesor. Y lo encontramos en Hechos, libro de los Hechos 3:22-24. Perdón que voy un poquito rápido, hermanos, pero este es un gran contenido. Créanme que esta es una clase que damos en 2 horas en nuestro centro de entrenamiento, así que trato de hacerlo lo más resumido posible. Vean lo que dice Hechos 3:22. Porque Moisés dijo: el Señor vuestro Dios os levantará profeta entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigado del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Hechos 3 del 22 al 24. Hace poco leímos atrás Deuteronomio 18 del 15 al 19. Hechos 3, 22, 24 cumple Deuteronomio 18 del 15 al 19. Lo afirma que Jesucristo es el profeta que levanta entre vuestros hermanos, y que a él oiremos en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigada del pueblo. Es por eso que muchos judíos pensó que Jesús era un profeta más. Tienen problema en creer que es el Hijo, pero no tienen problema en creer que es profeta, porque Jesús funcionó como profeta. Hasta ahí creo que vamos bien. Vamos bien con el tiempo. Creo que dejamos ya una buena base para lo siguiente. Entonces, esta siguiente parte se llama dimensiones del campo profético. Fíjense que hay algunas personas que le llaman niveles de lo profético, hay otros que le llaman esferas proféticas. Bill Hammond creo que le llama dimensiones del campo profético, y me gusta más esta frase, porque todo nacido de nuevo tiene características de Jesucristo, hermano. Cuando nosotros nacemos de nuevo, si bien no somos dioses, sí hay características del Hijo que se tienen que pegar a nosotros. Tenemos que parecernos al Hijo. Se nos tiene que revelar el Hijo para que podamos hacer iglesia y para que podamos manifestar al Padre en esta generación. Entonces, si tenemos características de Jesucristo, ¿cuáles eran sus características? Pues fue sacerdote,
¿Qué hacía un sacerdote? El sacerdote era un intercesor, hacía sacrificios para que el pecado del pueblo fuese perdonado. Era el que estaba más cerca de Dios, prácticamente era el que podía, el único, en el tabernáculo de Moisés, el sumo sacerdote era el único que podía entrar al lugar santo, santísimo. Entonces, el ministerio de Cristo y del Espíritu Santo es intercesión. También, pues, es profeta. Si tenemos características de Jesucristo, Jesucristo fue profeta y hoy nosotros podemos actuar en lo profético o caminar en lo profético por la gracia del Espíritu Santo en nosotros. Y también, pues Jesucristo es rey para gobernar la tierra, pues en Cristo se recupera el llamado de Adán, ¿verdad? Dice Apocalipsis 19:10 lo siguiente: adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Esto es muy importante, hermano. Esto fue cuando Juan se encontró con un ángel y Juan empezó a adorar al ángel creyendo que era Dios y le dijo: un momentito, yo solo soy un siervo, soy igual a vos. Yo soy el encargado de darte la palabra porque vos sos el encargado de recibir estas palabras. Entonces le dice: el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Hermanos, en este tiempo comencé a estudiar escatología, todo lo que es lo apocalíptico, y es hermoso el plan de Jesucristo a través de las profecías. Entonces, el testimonio de Jesús lo encontramos en el espíritu de la profecía. Entonces, vamos al campo, los niveles del campo profético. Entonces, creo, apóstol, que por ahí tiene ya ahí está. Miren, tenemos ahí esa grafiquita donde dice dimensiones del campo profético. Ustedes pueden leer, vamos a hacerlo desde arriba hacia abajo. Dice el espíritu profético. Número 2, el don de la profecía y los dones de revelación. Y número 3, el oficio del profeta. Amados hermanos, nuevamente hay 3 dimensiones del campo profético. El espíritu profético, son los 3 en azul, el don de la profecía y el oficio del profeta. Lo vamos a ir desmenuzando un poquito por aquí. Entonces, el espíritu profético, vamos a hablar del espíritu profético. Ojo, que tengo otra frasecita por si la quiere apuntar. Amados, no todo el que profetiza es profeta, pero sí todo profeta debe de profetizar. Repito, no todo el que profetiza es profeta, pero sí todo profeta debe de profetizar. Entonces, ¿qué es el espíritu profético? Es el primer nivel del campo profético. Es la manifestación profética del Espíritu Santo. Lo vimos manifestarse en el antiguo pacto, vinculado con Elías, pero también está vinculado con Juan. Usted recuerda que el espíritu de Elías se refería a Juan el Bautista, que iba a anunciar la venida de Jesús. Fue profetizado para este tiempo, directamente relacionado con la unción profética. Cuando hay profetas reunidos, este puede manifestarse con mayor facilidad. Cuando hay adoradores reunidos en el ambiente del trono, todos pueden traer revelación. Este es el que provoca sensibilidad del creyente a la impartición o a lo que Dios desea expresar o transmitir. Se manifiesta en la adoración profética y se manifiesta también en la intercesión. Hermanos, en otras palabras, el espíritu profético es la apertura en lo profético a la cual todos tenemos acceso y se puede manifestar en un tiempo de adoración, se puede manifestar en un tiempo de enseñanza o se puede manifestar activándonos con otros profetas. Recuerdo una vez en un encuentro, había alguien que decía que no creía en lo profético y que no creía en la música, en un estilo de música, porque era un evento juvenil. Y recuerdo muy bien que, miren, él decía: para mí el reggaetón cristiano
o ese tipo de música urbana cristiana no existe. A mí no me gusta, no soy alguien que escuche ese tipo de música, pero creo que puede ser una herramienta que el Señor puede usar. Y recuerdo que esta persona decía, él era antiprofético, no creía en lo profético y no creía también en este tipo de música. Y lo invitan a un evento y estaba un profeta predicando, y este profeta va y se le acerca a él y le suelta una palabra. Y cuando le suelta una palabra, el tipo empieza a llorar y se quebranta porque el Señor empieza a hablarle. Y él decía que no creía en eso, pero fue algo tan específico que se quebranta. Posteriormente, entra un grupo de jóvenes a cantar estas canciones en el evento juvenil. Y hermanos, había un ambiente profético en el lugar, y este pastor o este predicador que no creía en lo profético comenzó a cantar proféticamente con el ritmo que no creía. Entonces, para nosotros fue algo impresionante porque Dios lo activa en lo profético. Según minutos antes no creía, y Dios lo activa a fluir también en un tipo de ritmo musical que él decía que era del diablo. Y fue bien tremenda esa experiencia, hermano. Claro, no podemos limitar por experiencia, ¿verdad? Todo lo profético, todo tiene que ser filtrado por la palabra, claro está. Pero me llamó mucho la atención porque él se activó porque había un ambiente profético en el lugar. Cuando hay adoradores reunidos, hermanos, en momentos de adoración puede fluir el espíritu profético. Este es el que provoca sensibilidad del creyente a la impartición o a lo que Dios desea expresar o transmitir, y se manifiesta en adoración profética o en intercesión. Lo encontramos también en Números 11. Vamos a leer 3 textos que hablan del espíritu profético. Números 11:24 dice así: Moisés fue y le comunicó al pueblo del Señor lo que el Señor le había dicho. Después juntó a 70 ancianos del pueblo y se quedó esperando con ellos alrededor de la tienda de reunión. Señor y compartió, esto ya lo habíamos leído, compartió con los 70 ancianos el espíritu que estaba sobre él. Cuando el espíritu descansó sobre ellos, se pusieron a profetizar. Vea que no dice que los ancianos eran profetas. Dios no le dijo tráeme 70 profetas, le dijo tráeme 70 ancianos. Y con el espíritu profético que había en el lugar, ellos comenzaron a profetizar. Encontramos esto también en 1 Samuel 10, del 5 al 7, que es una de mis partes favoritas también de la Biblia. Dice, de ahí llegarás a Gibea de Dios, donde hay una guarnición filistea. Al entrar en la ciudad te encontrarás con un grupo de profetas, vean, que bajan del santuario en el cerro. Vendrán profetizando precedidos por músicos que tocan liras, panderetas, flautas y arpas. ¿Qué era eso, hermano? Un ambiente de adoración. O sea, venía un desfile, unos profetas adorando a Dios. Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder y tú profetizarás con ellos y serás una nueva persona. Cuando se cumplan estas señales que has recibido, podrás hacer todo lo que esté a tu alcance, pues Dios estará contigo. Vean qué tremendo, porque usted puede encontrar en otros versículos, en 1 Samuel. Usted recordará cuando Samuel quería matar a David. Cuando Saúl quería matar a David, dice que David va y se esconde en Nayot de Ramá, que significa habitación en un lugar alto. Y cuando va ahí en ese lugar, se encuentra que hay una compañía de profetas con Samuel. Algunos teólogos o algunos maestros indican que Samuel tenía una escuela profética, una escuela de profetas, en donde todos ejecutaban instrumentos y que había un ambiente de adoración en Nayot de Ramá. No sé si era así, pero sí había una compañía de profetas. Era una escuela profética. Y dice que David va y se esconde donde Samuel, en esa escuela profética, en Nayot de Ramá. Y estando en ese lugar, en Nayot de Ramá, dice que Saúl mandó en parte de su ejército para que lo mataran. Y cuando el ejército llega a Nayot de Ramá, dice que empezaron a hablar en lenguas, empezaron a profetizar. Y después manda otro pelotón de soldados, entran a Nayot de Ramá y comienzan a profetizar. Amados hermanos, Saúl termina diciendo, si ustedes no pueden, yo voy personalmente. Y dice que cuando Saúl va a buscar a David para matarlo a Nayot de Ramá, dice que solo entra a la ciudad y también comenzó a profetizar. Saúl
¿era profeta? No era profeta, pero había un espíritu profético, había una unción profética conquistada en el lugar. Es por eso que hay algunas congregaciones, hermanos, que en el templo en el tiempo de adoración en el templo, de repente usted escuchará, sobre todo algunos ministerios Elim o Ebenezer, que tengo muchos amigos en estos ministerios, pero su forma de profecía a veces en los tiempos de adoración se levanta alguien y dice, pueblo mío, dice el Señor, y empieza a profetizar. Y usted dirá, pero yo conozco profetas que ando en un lado, en un centro comercial, y vienen y me profetizan. ¿Por qué este solo profetiza en la iglesia? Porque ellos profetizan por el espíritu profético, ¿verdad? Hay un don, sí, pero hay que pulirlo. Entonces profetizan por el espíritu profético. También tenemos Joel 2:28-29, dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre el género humano, los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y las siervas. Hermanos, Joel estaba profetizando este tiempo porque el Espíritu Santo está derramado y ahora está en nosotros. No está en un solo lugar, está en nosotros. Entonces, el espíritu de Elías es el espíritu profético prometido para los últimos tiempos. Tiene los atributos del profeta Elías. Se manifestó sobre Juan el Bautista. Se manifestará sobre un cuerpo de muchos miembros antes de que venga el día de Jehová y traerá reconciliación entre las generaciones y provocará que las personas se vuelvan a Dios. Este es el espíritu profético. Recuerda que leímos en Apocalipsis, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Hermanos, si usted cree en Jesús y está en un ambiente profético, Dios puede usarlo para profetizar. Le voy a contar algo que hacemos en nuestra escuela, en nuestro centro de entrenamiento. Obviamente, no todos los que llegan son profetas, claro que no. Pero, y nos ha pasado que han llegado de algunas denominaciones, hemos recibido bautistas, por ejemplo, y nosotros, hacemos una práctica súper sencilla, tal vez ustedes quieran practicarla en sus congregaciones, pero a todos se les da una hoja de papel, fíjense, y se les pide que se junte con alguien en el auditorio, con alguien que no conozca, que se acerque a alguien que no conoce. Y bueno, todos los estudiantes salen de sus asientos y van y buscan a algún compañero que no conozcan, y cada uno tiene una hoja de papel en blanco, tiene un lápiz, y les decimos, vamos a entrar en un tiempo de adoración, 10, 15 minutos de adoración. En este tiempo, usted ore al Señor, y lo que el Señor le muestre, lo que el Señor le dé ser un olor, puede hacer una canción, algo audible, puede hacer una sensación, usted dibújelo, apúntelo, lo que sienta de Dios, y compártalo con la otra persona cuando nosotros le digamos. Amados, esta práctica, entramos en tiempo de adoración, fluimos en adoración, los que están en la alabanza, y usted ve a todos los estudiantes que nerviosísimos porque no saben qué hacer, no saben qué decir, y nosotros siempre decimos esto, puede parecer ridículo, pero hágalo. Puede parecer tonto, pero quizás para la otra persona pueda significar. Y como lo profético es como el músculo, que usted va al gimnasio a ejercitarlo, entre usted más ejercita lo profético, pues más músculo saca, ¿no? Entonces les decimos, si se equivoca en lo que dibuja o pinta, pues esta es una escuela, no pasa nada. Hermanos, recuerdo bien a esta estudiante bautista que teníamos. Ella estaba un poco renuente, no quería hacerlo. De hecho, me dijo, había pensado no venir a esta clase porque choca con lo que yo he aprendido. Pero yo le dije, mira, es que no, solo déjate usar. ¿Crees que el Señor puede usarte para hablarle a una persona? Me dijo que sí, solo déjate usar. Estamos en el tiempo de adoración. Ella empieza a escribir y veo que dibuja algo. Termina el tiempo de adoración y yo le digo, ok, ahora vamos a hacer algo, vamos a tomar otros 5 minutos y usted le va a dar la hoja a su compañero y le va a expresar qué es lo que Dios le habló y viceversa. Hermanos, pasan 2 minutos y se empiezan a escuchar unos gritos, llantos. Y yo recuerdo muy bien a esta hermana bautista que no creía en esto, recibir una palabra de Dios y ser usada por Dios para hablarle a su compañero.
no recuerdo bien qué fue lo que escribió, pero fluimos en un espíritu profético. Y así Dios puede usarte en algún lugar, así Dios puede usarte en, qué sé yo, vas camino a tu trabajo y de repente sentís la impronta en el espíritu de hacer algo y lo haces y Dios puede usarte para hablarle a algunas personas. Claro, el que profetices no significa que sos profeta, ¿verdad? Porque todos podemos profetizar bajo el espíritu de la profecía. Por ejemplo, yo no me considero un profeta. Yo considero que de las gracias ministeriales tengo la pastoral y la de maestro. Pero, por ejemplo, estuve en la capital de mi país este fin de semana, estuvimos ministrando en una iglesia y aunque yo no soy profeta, recuerdo muy bien sentir, soltarle una palabra a alguien que estaba en el público, me bajé del escenario y le dije, yo no sé si esto te hace sentido, pesar lo que te voy a decir, pero siento de Dios decirte esto y esto y esto. La muchacha y su esposo cayeron al suelo llorando y gritando porque Dios les estaba confirmando algo. Ahora, eso no me hace profeta. Yo no voy a ir a la iglesia a decirle, hermanos, anúncieme como profeta porque ya profeticé, soy profeta. No, podemos profetizar porque hay un ambiente de Dios en el lugar y Dios puede usarnos. Porque al final el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía, ¿verdad? Entonces, apóstol, si me ayuda con la imagen nuevamente, vamos a mostrarles el siguiente nivel, digamos, o el siguiente dimensión del campo profético, que dice el anterior, el otro, que dice que es ese mismo, el don de la profecía y los dones de revelación. Si quiere, quedémonos ahí un ratito, pastor. Dice, el primero es el espíritu profético. Estamos entendidos que podemos profetizar todos si hay un ambiente o si somos impartidos por alguien, ¿no? Pero el don de profecía ya es un don. Este es el segundo nivel del campo profético. Es un regalo del Espíritu Santo para quien Él quiere darlo. Este don depende de la medida de fe o gracia recibida. Ahí tenemos Romanos 12:6 que dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Ok, ya el don es un pasito más que el espíritu de la profecía, porque el don de la profecía ya es un regalo o una gracia que Dios deposita en personas específicas. Entonces uno dice, wow, él tiene el don de la profecía porque es usado en esto. Y vea que quiero llevarlos a la siguiente gráfica, también si nos ayuda, pastor. Que están los dones del Espíritu Santo, que tiene que ver con esto, con el don de la profecía. La gráfica menciona que hay 3, vean, hay 9, que los dice 1 Corintios 12:18. Voy a leérselos. Dice, a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otros fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Entonces, si ve, dice la gráfica ahí que hay 9 dones, pero los 9 dones se dividen en 3, que son los de revelación. Los de revelación tienen que ver con palabra de sabiduría, tiene que ver con palabra de ciencia y discernimiento de espíritus. Entonces, cuando estos dones de revelación funcionan, ya la gente está funcionando en un don, en dones espirituales, ¿no? A veces confundimos, amados, palabra de ciencia con el don de profecía. La palabra de ciencia es específicamente, usted sabe que hay muchos que Dios usa con ese don de ciencia, con la palabra de ciencia, que le dice, veo a alguien vestido de tal forma y que en 1998, el 27 de enero de esa fecha, dio a luz y su hijo se llama Jacobo. Y la gente empieza a llorar porque el profeta está diciendo fechas puntuales, no nombres puntuales. Eso es palabra de ciencia. No necesariamente es profetizar, es un don del Espíritu
de revelación. El de discernimiento de espíritus, que yo creo que ese tenemos que orar todos, hermanos, para tenerlo, porque así vamos a discernir también los profetas verdaderos de los profetas falsos. El discernimiento de espíritu, ese discernimiento que de repente el Señor le da, ¿verdad? Que usted dice, ay, esta persona nueva que llegó a la iglesia que dice que es profeta, no sé, no me late, no me hace clic, siento algo que no es de Dios. Y de repente vemos y era un lobo vestido de oveja. He visto de esos. Entonces, el discernimiento de espíritus te ayuda, porque fíjense que muchas veces la doctrina jezabélica o Jezabel se mueve en las iglesias muchas veces cegando a las autoridades espirituales, pero los hijos espirituales de esas autoridades deben de tener discernimiento muchas veces para orar, ¿verdad? Y evitar que se muevan estas cosas contrarias en las congregaciones. Tenemos la expresión verbal, que son géneros de lenguas, interpretación de lenguas y la profecía. Vea que muy poco veo yo interpretación de lenguas. Un par de veces he tenido la experiencia de ver que está alguien hablando en lenguas y la otra persona habla en español lo que el que está hablando en lenguas está diciendo. Entonces está interpretando un mensaje del cielo. Y tenemos también el de profecía. Y luego los dones de poder, que son don de fe, dones de sanidades y hacer milagros. Vean que esto es bien tremendo porque estos 9 dones son para la edificación de la iglesia, ¿verdad? Y usted muchas veces los ve funcionando en diferentes personas. Por ejemplo, voy a contarles una experiencia de hace un par de años. Aquí en Honduras se hizo una campaña evangelística y estuvo, quizás han escuchado algunos de ustedes, estuvo el evangelista y pastor Juan Carlos Harrigan y trajo a un profeta llamado Moisés Bell. Yo tuve la oportunidad de que con mi equipo de alabanza fuimos y dirigimos el tiempo de adoración de la campaña evangelística. Habían unas 15,000 personas en ese estadio y me llamó mucho la atención porque Moisés Bell es profeta y Harrigan es evangelista y funcionan otras gracias también, pero en ese momento estaba funcionando como evangelista. Y hubo momentos en que Moisés Bell agarraba el micrófono y decía, aquí hay una mujer a mí me sorprendió, por ejemplo, algo bien específico, que él dijo, aquí hay una mujer que veo que trajo un papel doblado en 4 partes con la fotografía de una mujer en un hospital que es su madre y que se llama fulana. Que pase aquí porque vamos a orar. Ese fue el don, la palabra de ciencia fluyendo. Luego, como a los 5 minutos, sube alguien al escenario, le dan el micrófono y le preguntan por qué subió y dice, mi mamá está en el hospital, no la pude traer a la campaña, pero imprimí una hoja con su nombre, ella está en el hospital y proféticamente quise traer esto como un acto de fe. El pastor Harrigan oró y al día siguiente de la campaña testimoniaron que la mujer fue sana. Entonces ustedes ven, hay 9 dones, funcionó el de palabra de ciencia y también el don de sanidad en ese momento, ¿verdad? Y a veces el dones de sanidad los confundimos con hacer milagros, ¿verdad? Pero a veces los dones de milagros pueden funcionar también en temas naturales. He visto gente orar, por ejemplo, Padre, tenemos una actividad, una campaña, oramos para que se detenga la lluvia y literal llueve alrededor y no llovió en el lugar del evento y así muchas cosas que yo sé que ustedes me podrían dar cátedra de todos los dones que han vivido en sus diferentes países, ¿verdad? En sus diferentes naciones. Y dice 1 Corintios 14, del 1 al 5 lo siguiente. Seguid el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla para los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Amados, usted quería un filtro para lo profético, aquí tiene 3 filtros. La palabra, el que profetiza, hablarle a los hombres para edificarlo, exhortarlo y consolarlo. El que a lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Así que
quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero miren Pablo lo que le está diciendo a Corintios. Está bien que todos hablen en lenguas y que fluyan, pero quiero que todos profeticen, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Vean, Pablo no está diciendo que el que profetiza es mejor. Está diciendo que es mayor por un ingrediente, por la edificación. Porque dice, si hablas en lenguas no edificas a nadie, te edificas a vos mismo, porque por el Espíritu hablas misterios. Pero si profetizas, sí edificas a alguien. Pero hermanos, tiene que ser edificación. Yo recuerdo también, me invitan una vez a ministrar a Miami y termina la reunión y después de la reunión fuimos a la casa del pastor. Y bueno, la casa de los pastores, muchos pastores de aquí entenderán, parece salón comunitario, ¿verdad? Y después de la reunión, varios miembros de la iglesia y invitados extras llegaron a la casa del pastor, pidieron comida y estuvimos ahí. Fue un domingo, ya ahí por la tarde, pues ya que estábamos ahí, había un ambiente profético muy lindo y el pastor local con otro pastor que Dios lo usa mucho, comenzaron a orar por persona. Era algo lindo, hermano, usted podía sentir la presencia de Dios. Pero de repente se para una mujer que estaba relativamente nueva en el evangelio y empieza a temblar con una locura y empieza a decir, Hialeah es un lugar ahí en Florida. Hialeah, viene a juicio para tu vida por la brujería. Oh, Hialeah, te veo destruida. Y empieza a profetizar algo que ni siquiera edificaba, no exhortaba y no consolaba, hermano. El ambiente lindo de presencia de Dios que había ahí se tornó en adivinación. Y yo recuerdo muy bien que este pastor agarró a la hermana, la sacó de la casa y se quedó platicando con ella en el garaje hasta que pasaron un par de horas y ella volvió a entrar, pero la paró, la detuvo, dijo, o sea, es en mi casa, están mis invitados y hay gente de mi iglesia. Y él tuvo que pararla porque su profecía provenía o de la carne o no sé si de algún espíritu, porque no era alguien consagrado en el Señor, pero no edificó, no exhortó ni consoló. Entonces ahí está el filtro de lo profético. Y bueno, ya nos estamos pasando un poquito de tiempo. Solo regálenme 5 minutos más y aterrizamos, apóstol, ¿le parece? Vamos a ver. Bien. El tercer... Claro, continúa. Súper. El tercer nivel del campo profético, el tercer campo profético, ya hablamos del espíritu de la profecía, ya hablamos del don de la profecía, que ya esta es una gracia, ¿verdad? Otorgada a algunas personas para profetizar en las iglesias o una gracia otorgada para edificar. Yo recuerdo una actividad, amados hermanos, fuimos tenemos un movimiento en nuestra escuela de adoración, tenemos un movimiento que se llama Compasión y Justicia y vamos una vez al año a visitar una cárcel, visitar alguna escuela, algún acto. Y fíjense, yo le decía, Señor, yo quiero que me uses en una sanidad. Me has usado en muchas cosas, pero no he orado por los enfermos que he orado, o no sé, o se mueren o siguen enfermos, pero nunca he visto una salida y estaba ese anhelo en mi corazón. Y recuerdo que fuimos a una actividad, vinieron unos norteamericanos y fuimos a una escuela y una profeta que andaba con el equipo nos dice, bueno, vamos a hacer algo, vamos a orar por sanidades, pero nos vamos a fluir en lo profético para que las sanidades puedan estar. Y yo, ¿cómo está eso? Y ella dijo, muy bien, va a pedirle al Señor que nos pueda mostrar enfermedades. Y yo dije, pero ¿y cómo será eso? Y fue sencillo, hermano. Ella dijo lo siguiente. Ella es del Ministerio Bethel de Estados Unidos. Y nos dijo, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a hacer como que si estamos haciendo una radiografía de un cuerpo humano y donde veamos un punto rojo, él quiere que oremos por alguien. Y para mí fue una locura, hermano. Pero fíjense que yo cerré los ojos y vi como una persona, como un escáner en un cuerpo humano que subía y bajaba, no miraba nada y trataba de ponerlo en mi mente. Y de repente cuando va subiendo en mi visión, en lo que yo estoy orando, veo un punto rojo en un pecho. Y dije yo, wow, en un pecho, qué extraño. Salimos al área donde nos estaban esperando los estudiantes, amados, y era una escuela primaria.
No había ni siquiera secundaria, era una escuela primaria en una zona rural, la mayoría eran casi niños. Y yo dije, Señor, ¿por qué me mostrás? Porque yo sentí que ese punto rojo en un pecho era un cáncer de seno. Yo dije, ¿por qué me mostrás un cáncer de seno en una escuela? Esto me parece ridículo, Señor. Yo no lo voy a hablar, yo no lo voy a decir, tal vez es mi alma. Hermanos, después está la hermana, esta profeta, y está ministrando sanidad a mucha gente que estaba ahí, algunos niños con problemas de estómago, otros niños con problemas de oído, pero de repente me queda viendo y me dice, Héctor, yo sé que el Señor te mostró algo. ¿Qué te mostró? Y dije yo no voy a decir que me mostró un cáncer de seno si solo hay niños. Y me puso el micrófono, quité el micrófono y le dije al oído, yo vi esto y esto y esto, vi un cáncer de seno. Entonces ella me dice, ¿lo vas a decir? Y yo le dije, no, me da pena, creo que estoy fallando, creo que no lo estoy haciendo bien. Y ella agarra el micrófono y dice, Héctor acaba de ver un cáncer de seno. ¿Habrá alguien con un cáncer de seno que podamos orar en este lugar? Amados hermanos, la directora de la escuela salió desde atrás de las personas y venía llorando, casi cayéndose, porque al día siguiente o la semana siguiente se sometía a una operación por cáncer de seno. Oramos por ella, ya se había sometido a una operación de cáncer de seno y tenía sospechas que había regresado, y a la semana siguiente iba al médico. Oramos por ella. Y bendito Dios, hermanos, nos llevamos su teléfono y todo, le dimos seguimiento, y bendito Dios, el cáncer no volvió y quedó sana completamente. Entonces, qué lindo cuando lo profético exhorta, edifica, consuela, hermanos. Pero cuando destruye, es peligroso. Y está el tercer campo. Vamos a ver. Está el tercer campo, que es el oficio del profeta. Es, digamos, que el más alto nivel del campo profético. Y lo vamos a leer. Está Efesios 4:11 y está 1 Corintios 12. Vamos a leer primero 1 Corintios 12. Si quiere, apóstol, mantenga esa imagen y vamos a leer. Dice, vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? Y luego en Efesios 4, del 8 al 12, se lo voy a leer, dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y vean, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Vean, hablamos de los 5 ministerios. Algunos piensan que son 4 ministerios y que el ministerio de pastores y maestros es uno solo. Pero qué interesante, porque dice, y él mismo, ¿quién? ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. Bien, este ya es el oficio del profeta. La constitución que Dios dejó, como estos 5 ministerios, o 4 ministerios, como usted quiera llamarlos, habla del oficio del profeta. Existen apóstoles, existen profetas, existen evangelistas, pastores y maestros. ¿A fin de qué? Vean, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sabe qué? El profeta de oficio, este tercer nivel o este tercer campo, hermanos, es un profeta maduro. Es alguien que quizás tenía el don de profecía y actuaba bajo el don de profecía, pero la madurez en Cristo lo llevó ya a ser un profeta de oficio. Por lo general, el profeta tiene excelente, pastora Inés. Buenísimo, sí, 5 ministerios, solo que menciono que algunas personas dicen que son 4, porque el último, si leemos Efesios, dice constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, y no dice a otros pastores y a otros maestros. Entonces hay algunos teólogos que afirman que son 4,
pero igual creemos en los 5 ministerios, claro que sí. Pero vean, estamos hablando del profeta ahorita. Dice el profeta es constituido por Jesucristo en su dimensión de acción. Es un líder espiritual, templanza y discernimiento. Eso ya es un profeta de oficio. Fundamental la palabra que sabe confirmar lo que recibe en su espíritu con lo que está escrito en la Biblia. Tiene un ministerio de púlpito, ya sea como maestro o predicador. Es llamado a edificar a los santos para el ministerio. Es reconocido en la congregación como profeta. Tiene autoridad dada por Dios para ir más allá del límite de la edificación, exhortación y consolación. Que el don de la profecía dijimos que es edificar, exhortar y consolar. Bien, pero el oficio del profeta ya es al que le podemos llamar profeta, ¿verdad? Entonces, amados, por eso al principio les dije, no todo el que profetiza es profeta, pero sí todo profeta debe de profetizar. Entonces, tengamos cuidado con ponerles estos nombres a los que quizás solo están fluyendo en un don, pero todavía no tienen la madurez para ser llamados profetas. Hay gente allá afuera que se hace llamar profetas, que tienen el don de profetas y andan llamando por teléfono a la gente para darles palabras proféticas y después pedirles una ofrenda. Selle la palabra que le di con una palabra. Y así hay mucha gente que se está moviendo, hermanos, y es por eso que Dios está levantando un ejército de los conquistadores del reino como nosotros para que se marchite el error sembrando la verdad. Hay mucha gente con dones proféticos, claro que sí, y usted me dirá, hermano Héctor, pastor Héctor, pero ¿por qué tienen el don? Porque a mí me profetizó alguien que andaba en pecado, pero me profetizó. Amados, porque el don es irrevocable. Si una burra pudo profetizar, ¿cómo Dios no nos va a usar a nosotros? Si profetizó un burro, ¿cómo Dios no nos va a usar a nosotros? Entonces, el don es irrevocable, hermano. El tema es que hay mucha gente que no se sienta a los pies de una iglesia a que juzguen su palabra, que no se sientan a recibir palabra, a congregarse, a hacer testimonio con su familia y que creen que con el don andan haciendo dinero. Y esa va a ser otra enseñanza para después, pero esos ministerios, Apocalipsis menciona a las cartas a las 7 iglesias que dice, tengo contra ti que toleras a Jezabel, que toleras la doctrina de los Nicolaitas y que toleras la doctrina de Balaam. Son 3 tipos de doctrina de los últimos tiempos que habla sobre esto, que hay gente que tienen dones, pero que no están aprobados aún por una iglesia o por un pastor. El mensaje es poderoso, pues habla por el espíritu profético, por los dones de la revelación y la fuerza y la gracia del oficio profético, que es su don ministerial. Voy aterrizando, solo hay unas características más del oficio del profeta. Su ministración tiene que ver con pasado, presente y corrige con la palabra, os vuelve a la gente al fluir divino, con la palabra lo que ya fue determinado por Dios. Casi siempre se cumplen las revelaciones recibidas o lo profetizado por él o por ella, porque ya es un profeta de oficio. Por lo general, los profetas de oficio son los que profetizan a naciones, a presidentes, porque hay una madurez, ¿verdad? Bill Hammond decía que él consideraba que después de mínimo 10, 20 años de fluir con un don de profecía aprobado, ya se le podía llamar profeta a alguien, pero depende, ¿verdad? Depende, porque hay personas que llevan 30 años en la iglesia y todavía no maduran. Aquí no hay nadie, yo sé. El profeta de oficio dice que recibe revelación de Dios para traer dirección a una comunidad, pueblo, nación. Los aprendices de profetas van recibiendo de Dios y siendo ministrados y corregidos por un profeta maduro. Eso es importante, un mentor profético. Esto será así hasta que Dios diga y lleguen a ser reconocidos por el liderazgo espiritual de la iglesia local. Los profetas hablan y actúan con un grado de autoridad con 2 propósitos: para destruir las obras de Satanás, como estaba en la gráfica, y para establecer el reino de Dios. Entonces, el oficio del profeta es para establecer el reino de Dios, para destruir las obras de Satanás.
Y los niveles de unción en los que opera un profeta es en los dones del ministerio, en impartición, en manto profético y en lo profético y en lo apostólico. Entonces, el oficio del profeta ya es un profeta confirmado, aprobado, que tiene una palabra madura, que es estudioso de las escrituras, que su palabra ha sido juzgada por las demás personas y que podemos decir, este es un profeta de verdad. Así que, amados hermanos, espero que esta enseñanza haya sido edificación. Pudiéramos haber ido más profundo, pero yo sé que el tiempo apremia. Gracias por regalarme esos 15 minutos extras, pero sé en mi espíritu que fue impartido lo que tenía que ser impartido. Apóstol Jesulín, muchas gracias y nos vemos mañana nuevamente. Que el Señor les bendiga mucho. Es un honor. Gracias, Pastor. Tal vez nos espera un ratito por ver si hay preguntas. Solo vamos a darles un regalo, el manual de fundamentos proféticos. Ese es un regalo especial del Pastor Savillón. Pueden mandar este código al número de WhatsApp para poder recibir una copia digital. Así van a poder estudiar un poco más de lo que él ha estado hablando el día de hoy, ¿verdad? Quisiera tomarme un momento y aprovecharnos, ya que está el pastor. Si hay alguna pregunta, levante su manito para que la pueda hacer directamente con el pastor. Y si no, pues nos vamos a despedir y nos vamos a ver mañana, ¿verdad? Si hay alguna pregunta, levanta tu mano para poderte dar el micrófono. Nos dices tu nombre, de qué parte del mundo se conecta. Y bien, tenemos aquí a Giovanna Ramírez. Buenas noches, apóstol. Me llamo Giovanna de Perú, Lima. Agradecida con Dios por el pastor que acaba de impartir la palabra. Yo tengo una consulta. Yo me muevo como evangelista actualmente, pero hace un tiempo, no mucho, tuve un encuentro con un joven alcohólico, en el cual el Espíritu me llamó para hablarle en ese momento. Él estaba llorando. Nunca había tenido un mover tan fuerte en mi estómago, en mi vientre, que hubo un momento en que sentí muy fuerte dentro de mí hablarle una palabra a ese joven, como diciéndole que iba a haber una persona de la iglesia que le iba a ayudar, porque él estaba orando, él quería salir de las drogas. Luego de eso le exhorté, él salió, después de que estaba llorando tanto, salió bien, de ahí, o sea, sin lágrimas, se animó nuevamente, pero no lo volví a ver después de 3 meses. Cuando lo volví a ver, este joven había cambiado un poco su rostro. Estaba un poquito gordito y él me reconoció y se sentó a mi costado y me comentó que lo que le había dicho se había cumplido porque un pastor se le acercó a él. Nuevamente él estaba llorando en un parque y este pastor se llamaba Juan Carlos y él tenía un ministerio donde tenía una casita donde ayudaba a personas alcohólicas y él fue el que le ayudó. Y ese joven que tanto me decía que no iba a poder salir de las drogas, el Señor lo levantó a raíz de este pastor y dejó las drogas. Al menos esos 2 meses me dijo que ya no había consumido drogas, aunque él antes de que pasara todo esto decía que no podía. Entonces, esta es la gloria para Dios, pero yo quería saber ahí, ¿eso fue entonces palabra profética, palabra, ¿cómo se puede decir esto? Lo que acabamos de estudiar, ¿no? No es Bueno, vamos a un ver qué dice espíritu el que nos llame, pastor. por favor. Vamos a ver qué dice el pastor Héctor Sabión. Hermana Giovanna, gracias por compartirlo. Bien, el espíritu profético, como lo vimos, a veces se mueve mucho porque hay un ambiente de adoración, porque hay más profetas en el lugar, hay una impartición de alguien a tu vida y se puede mover en ese ambiente. Pero me llama la atención porque dice una palabra que se cumplió. Y si recuerdas en el don de profecía, dice que es para exhortar, edificar y consolar. Y yo creo que esta palabra fue una palabra de consuelo, consolación, que Dios la cumplió
y Dios lo comenzó a levantar. Así que de repente puede haber un don profético, no solo un ministerio evangelístico, puede ser un ministerio evangelístico con un don profético. Yo sí creo que este último tiempo Dios está levantando evangelistas con un don profético, porque he visto gente que de repente Dios le dijo, anda a la esquina donde hay un semáforo, a la calle tal, y vas a encontrar a alguien con anteojos y una camisa roja, por ejemplo. Y esa persona va, es obediente al Señor, es evangelista. Estoy contando la historia de un amigo y dice que Dios le dijo eso. Dijo, es una locura lo que estoy sintiendo, pero voy a ir a ver si es cierto. Y dice que fue a las horas a esa esquina donde había ese rótulo y vio a alguien con camisa roja y unos anteojos y fue y le habló de Cristo y Dios lo usó proféticamente, lo llevó a evangelizar, ¿verdad? Entonces yo creo que de repente puede ser, tendríamos que platicar muchísimo más como para saber más a profundidad, pero definitivamente creo que los evangelistas están siendo activados en un don profético en este último tiempo, porque creo que la iglesia va para eso, necesita. Yo creo que el modelo evangelístico de grandes campañas, no digo que no sea de Dios, pero yo creo que aunque sigue funcionando, yo creo que Dios está levantando un modelo evangelístico más de uno a uno, ¿verdad? Face to face. Entonces, creería yo, hermana Giovanna, que puede ser un don profético que Dios te ha dado. Te animo a buscar más de su presencia, a seguir leyendo la palabra y que te juntes con algún mentor profético que sea saludable, ¿no? Porque es importante que alguien nos mentoree en esto y que pueda pesar nuestra palabra profética. Muchas gracias por la pregunta. Gracias, pastor. Ahora vamos a darle el micrófono a nuestra hermana Marta Tamayo. Listo, hermana Marta. Bendiciones, pues mi nombre es Marta Tamayo, llamo de aquí de Guasave, Sinaloa, México. Y mi pregunta, Pastor Héctor, es referente, pues dio muchos puntos, pero algo que me pasa a mí es cuando me meto así en la adoración, empiezo a hacer unos movimientos, no sé si es danza profética, y empiezo a cantar una voz que no conozco, que no entiendo, pero como mi espíritu empieza a adorar al Padre y yo empiezo a hacer movimientos con mis manos, que hay veces, pues digo yo, es correcto lo que estoy haciendo. Me pasa eso, no sé si tenga que ver con lo profético. Y hay otro también que le digo, empiezo a adorar al Señor y ya hace cuenta que empiezo a interceder por un estado o porque el Señor me pone a estar, o sea, orando por la ciudad y todo eso. Y al momento de estar intercediendo, cambian mis movimientos de las manos como si yo estuviera guerreando. Tiene que ver con lo profético. 100%, hermana Marta. Usted se activa en el espíritu profético, porque el espíritu, la palabra dice, Pablo dice, orar como conviene, no lo sé, pero el espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esa es otra dimensión de intercesión, los gemidos indecibles, cuando no hayas que hacer, pero el espíritu y uno sale de un grito como el vientre y es un grito poderosísimo. Entonces, esos son gemidos indecibles, pero definitivamente que la danza, a mí el Señor cuando estamos en tiempos proféticos me lleva también a hacer como danzas o usar las manos como espadas y hacer declaraciones. Eso es la activación por el espíritu profético. Entonces Dios la está llevando a interceder proféticamente, ¿verdad? El espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús. Entonces Jesús es el principal intercesor y el Espíritu Santo a través de nosotros intercede. Así que no le ponga duda que es algo profético moviéndose en usted. Y por eso lo mencionaba, cuando hay un ambiente del trono, cuando hay un ambiente de adoración, hermano, la adoración, usted busca los textos que acabamos de leer de las compañías proféticas. Leímos uno, dice que venía una compañía de profetas con panderos, salterio y arpa. Venían, ¿qué? Adorando. ¿Por qué? Porque los profetas saben que en la adoración se abre un ámbito espiritual
que nos lleva a hacer actos como estos, danzas, declaraciones, lenguas, que de repente para la gente es locura, hermano, pero David también para la gente, David era un loco y era era guiado por Dios, ¿no? Entonces no le ponga duda, hermana Marta, es algo que es una activación por el espíritu profético, el primer nivel, que el Señor la lleva en la intimidad con él. Muy bueno. Siga así. Gracias. Vamos ahora a darle el micrófono a nuestro amado hermano Juan Guillermo. Muy buenas noches, que el Señor los bendiga. Saludos desde Colombia. Saludos, hermano. Amén. He estado últimamente en una intercesión de 5 a 6. Anteriormente, pues salimos de una intercesión de 5 a 6 de 21 días y anteriormente estábamos de 3 a 6 esporádicamente, pero sucedió algo. En medio de la intercesión, declaré una palabra sobre que personas iban a ser desentubadas, ¿no? Que estaban en los hospitales, estaban entubadas y precisamente al terminar la intercesión, la señora, una hermana, me llamó o me escribió al WhatsApp al interno y me dice, en la tarde, me dice, la palabra que usted dio en la mañana se cumplió, porque la señora estaba ya desahuciada por los médicos, era una señora ya mayor. Y resulta de que ese día, porque decían que ella iba a salir entubada por todo lado, pero salió, gracias a Dios, excelentemente bien. Y bueno, y resulta de que ella en la casa tuvo una recaída y llegó al hospital nuevamente, pero ella se recuperó de una manera sobrenatural. Los médicos quedaron sorprendidos de ver qué era lo que estaba sucediendo en ella, que no entendían, no comprendían qué era lo que estaba pasando. Cuando ella me cuenta a mí lo que estaba sucediendo, el espíritu, sentí que una palabra salir de mí que tenía que decirle a la señora, decir, Dios te da un tiempo, le dije, porque era lo que sentía en mi corazón decirle. Dios te da un tiempo, le da un receso a tu madre. Tienes que aprovechar al máximo porque Dios te está dando un tiempo para tu madre, porque tienes que aprovecharlo. Le dije, no sé qué cosas tienes que arreglar con ella, le dije, pero es un tiempo que el Señor te da, le dije. O sea, ella quedó entendida. Y resulta de que a los poquitos días yo sentí en mi corazón que ella se iba a ir. O sea, que ella se iba a morir. Yo no se lo dije precisamente, porque pues no lo miraba tampoco, pues de decir, no quería que tampoco se sintiera mal, pero sí le dije que era un tiempo que Dios le estaba dando. Yo sentía en mi corazón que era un tiempo y que ella iba a partir, pero la señora sí lo entendió en su espíritu, que yo sí le hablé de esa manera. Entonces, de esa manera no sé si es una palabra profética, es una palabra de ciencia, que se mueve ahí, mi pastor. Ok, hermano Juan Guillermo, saludos hasta la hermosa Colombia. ¿Saben qué me enciende el corazón de escuchar testimonios de diferentes partes del mundo y que vivimos cosas bien similares? Porque el espíritu es uno solo. Yo veo ahí diferentes cosas. Una experiencia similar tuvimos nosotros con mi abuela. Ella estaba ya muerta y el Señor lo trajo a la vida. Tuvo como 7 minutos muerta, el Señor lo trajo a la vida y vivió 6 meses más. Y en esos 6 meses pues, vinieron los hijos que no pudieron despedirse de ella. Dejó bien clara la herencia y fue un tiempo de orden que Dios permitió. Yo veo diferentes dones del Espíritu. ¿Se acuerdan? En la gráfica que mostramos decía dones del Espíritu Santo y decía revelación, expresión verbal y poder. Entonces, en don de revelación, pues Dios te dio una palabra de sabiduría, porque Dios te dijo que hablaras, que era un tiempo de orden que tenía que venir, un tiempo que Dios daba. Eso es sabiduría. También pudiera ser dones de poder, porque de alguna forma el Señor te revela y ella fue sana. Sí, murió después, pero el Señor la sanó. Y de repente pudiera haber tema de profecía también, porque
En la intercesión que tuviste, el Señor pues te dijo que iba a ser desentubados, que los entubados iban a ser desentubados. Entonces, de repente fluiste en 2, 3 dones del Espíritu y son para edificación, ¿no? Edificar, vuelvo a la carga con lo mismo, edificar, exhortar y consolar. Y de repente todo eso que Dios te permitió vivir fue para consolar esta familia y para poder de repente edificar algo dentro de su casa también, ¿no? ¿Por qué no? Quizás la señora tenía que reconciliarse con el Señor previamente y Dios actuó, no sé, no podría decir porque no conozco más, pero definitivamente hay dones de revelación fluyendo por ahí, y todo esto se activa siempre. Es importante leer mucho la palabra, estar en oración, intercesión, ayunos, hermanos, todo eso sensibiliza el espíritu, ¿verdad? Entonces, adelante, hermano Juan Guillermo, seguramente el Señor va a seguir usándote y despertando lo profético. Gracias, pastor. Ahora tenemos a nuestra amada pastora Marcela. Amén, amén. Muchas gracias. Dios les bendiga. Saludos, Pastor Héctor, desde México. Bueno, yo tengo dos dudas. Hace algún tiempo oré por una mujer de la congregación y ella tenía o bueno, tiene su útero al revés. Entonces, recuerdo que ese día yo agarré y oré por ella y de repente el Señor me dio palabra diciéndole que no iba a necesitar ningún tratamiento porque él iba a hacer que pudiera tener un bebé sin ningún tratamiento. El caso es que esta mujer antes del mes ya estaba embarazada, pero a mí el Señor me hacía ver que era un varón y fue niña. Y luego en sueños yo veía que ella estaba embarazada, pero de un varón. Y ya de hecho ya nació, fue una niña, tiene un mes de nacida y sí me quedé así como que con esa duda y más bien también en qué se mueve, qué don es el don para, no sé si era un don como de milagros porque su útero estaba al revés o, y también el por qué yo la soñaba embarazada de un niño si ella tuvo una niña. Y bueno, esa es mi pregunta. Gracias, pastora Marcela. Saludos hasta México, uno de mis lugares favoritos por la comida. Ok. Bien, yo siempre, amados, que enseño esto, vean, no pasa nada. Por eso tenemos que ser bien humildes, ¿verdad? Cuando estamos comenzando a fluir en lo profético. Personalmente yo pregunto, ¿te hace sentido lo que te acabo de decir? Si sentís que algo no vino de Dios, desecharlo, porque al final estamos aprendiendo, ¿no? Y aún los profetas que son muy usados hoy en las naciones, tuve la oportunidad de platicar con un profeta, seguro lo han escuchado, Ronnie Oliveira, estuvo aquí en nuestra congregación un par de años y pudimos cenar y yo le preguntaba esto y me dice, pues no sabes las primeras veces cuánto me equivoqué, pero si no me hubiese equivocado no hubiese aprendido, porque eso genera madurez, ¿no? Es como aprender a manejar un auto, o sea, primero cuesta, se te puede apagar, no sabes cómo doblar, pero la práctica te va enseñando. Pero sí tenemos que ser muy humildes, ¿verdad? En que a veces podemos fallar. Yo a veces he dado palabras y no son. Personalmente yo trato de, porque Dios me ha hablado muchas veces y Dios ha cumplido algunas palabras. Dios me usa, fíjese que en algo que Dios me ha usado mucho es en vientres que no pueden dar a luz. Ya he tenido 4 testimonios que he orado por ellos y Dios ha abierto los vientres. Así que yo creo que es una gracia que Dios dio ahí. Pero yo tengo mucho cuidado, aunque lo vea, de profetizar si es varón o hembra. Porque a veces el don está en ese proceso, ¿no? O a veces lo que el Señor tal vez quiso mostrarnos es a otro que viene más adelante, o tal vez Dios quiso mostrarnos algo espiritual, que Dios iba a dar a luz algo espiritual. Y como nosotros estamos aprendiendo a tantear lo profético, a veces podemos herir el corazón de alguien y decirle, vas a tener un hijo varón y de repente viene niña. Pero si Dios lo dijo,
Dios dijo que ibas a tener un hijo y quizás nos pudimos equivocar un poquito en el sexo del niño. Entonces, personalmente yo, hay dos cosas que no profetizo, aunque las vea, aunque las sienta. Número uno es el sexo de un bebé y número dos es el tema de con quién casarse. Porque andan muchos ahí de que Dios me dijo que te vas a casar con esta. Y andan un montón de profetas juntando matrimonios ahí que después se divorcian, después dicen, entonces Dios no habló. No, no, no. Dios habla, pero también a veces nosotros metemos el alma o los sentimientos. Entonces, Pastora Marcela, la animo a que aunque se haya equivocado en el sexo, Dios sí le mostró el vientre, sí le mostró el bebé, y Dios la usó en un don de milagros, porque si tenía el útero al revés, don de sanidad, don de milagros ahí, y lo usó en un don de profecía, porque usted habló que venía un bebé. Quizás el tema del sexo es el punto y aparte, pero estamos en una escuela, estamos aprendiendo y lo importante es mantener la humildad, ¿verdad? De saber, híjole, sí, sí, ahí la regué, ahí no tuve que decirlo y es un proceso. Por eso que lo mencioné, Bill Hammond dice que el que tiene don de profecía, después de 20 años de profetizar, o 10 creo, no recuerdo bien lo que dice en su libro, ya se puede llamar profeta de oficio. O sea, es un proceso de madurez que vamos aprendiendo a profetizar, porque hay palabras proféticas que inclusive Dios te revela algo de alguien y no es para que lo sueltes en ese momento. Tal vez Dios te lo revela para orar, para interceder o para llamarlo en secreto, no en público, ¿verdad? Dios me mostró esto. A mí una vez, cuando no estaba bien en las cosas del Señor, yo tenía mi novia que no era cristiana y yo dije que yo le iba a convertir y andaba con ella y me acompañaba a la iglesia, pero su corazón estaba muy lejos de Dios. Y un día vino un profeta, un pastor que Dios lo usa mucho en lo profético, me ama mucho, yo lo amo. Él me invitó a comer y en medio de un almuerzo me dijo, Dios me dijo que esa no es la mujer con la que vas a ejercer el ministerio. Y bueno, tuve que renunciar a ella y bendito Dios, a los años vino mi esposa y hoy estoy felizmente casado. Entonces, es un proceso, pastor, es un proceso. Gracias. Ahora vamos a darle el micrófono a Jocelyn. Jocelyn, por favor, activa tu micrófono. Buenas noches, bendiciones para todos. Mi pregunta es la siguiente. Me ha pasado antes y ahorita últimamente que vienen mis pensamientos cuando oro, que viene juicio para la iglesia. Y en ese momento, pues, se me activan las lenguas y yo siento un profundo dolor. Y pues lloro mucho en lenguas. No sé qué diré yo porque no los comprendo, pero siempre viene eso a mi mente. La última vez que me pasó, fue algo como más específico. Decía, viene juicio para la iglesia en Venezuela. Pero es algo que siempre está constantemente en mis pensamientos. Eso también me pasaba con el gobierno. O sea, cuando oraba por Venezuela, venía a mi mente eso que ya le había dado tiempo para arrepentirse y cosas así. Entonces, quisiera saber si Dios habla de esa forma. Tengo esa duda. Hermana Jocelyn, gracias por compartirlo. Definitivamente que sí. Y yo estoy convencido por lo poco que me menciona que hay un ministerio de intercesión profética en usted. Porque cuando Dios avisa ese tipo de profecías o ese tipo de avisos, valga la redundancia, es porque quiere llevarnos a interceder y a cubrir. Muchas veces lo que hacen algunas profetas es que se publican un video en vivo en Facebook y empiezan a decir, vean el juicio para la iglesia. Y de repente, lejos de edificar, ya no edifica, ¿verdad? Porque los mismos cristianos se ponen a criticar y Dios nos llama a ser agentes de edificación. Sí comentarlo con tus pastores, sí decirlo con tus líderes, bueno, platicarlo y decir, Dios me ha puesto esto, pero creo que es una gracia de expresión verbal, género en lenguas, hablamos misterios con Dios en lenguas, eh, eh, orar como conviene, no lo sé, por eso el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, son expresiones y la profecía, si Dios te está diciendo y ya te había dicho antes y te estaba confirmando, eh, es porque seguramente hay un ministerio de intercesión. Dios se levanta como intercesora para tu nación
para Venezuela, para las naciones de América Latina y las naciones del mundo, como una intercesora, porque dice la Escritura que Dios no hace nada sin que lo sepan antes los profetas, ¿no? Sin decirle antes a los profetas. Entonces, seguramente son avisos eh, que Dios te manda, quizás no para hacerte viral o pública o escucha en mi iglesia lo que Dios me está llamando, sino para interceder y lanzar flechas espirituales, ¿verdad? En intercesión. Gracias, pastor. Ahora vamos a darle el micrófono a nuestra amada hermana Inés de los Santos. Dios le bendiga, apóstol. Dios le bendiga, maestro. Muchas gracias por enseñarnos esta clase tan maravillosa. Gracias a todos los hermanos. Yo tengo una duda. Yo estaba orando con mi hijo ayer o hace 2 días y escuché úngele la matriz. Y yo en mi mente digo, un hombre no tiene matriz. Entonces dije, esta palabra no viene de... pero no sé si como iglesia, ¿no? Porque la iglesia pare hijos, ¿right? Uh-huh. Entonces, esa es mi duda. Creo, hermana Inés, gracias por la pregunta. Yo estoy siendo muy edificado con este tiempo de preguntas, de verdad que sí. Hay cositas que uno se le olvida en la enseñanza, pero con las preguntas uno las refresca y les dice. Puede ser que el Señor te estaba llevando un tiempo de la matriz espiritual, ¿no? Que Dios quiere hacer algo en el espíritu, aunque sea varón. Pero, por ejemplo, yo recuerdo muy bien, el Señor a mí me habla mucho en sueños, mucho en sueños. O sea, cuando digo mucho no es que sueño a cada rato, pero cuando tengo un sueño, sé que viene de Dios y sé que tengo que actuar. Y yo recuerdo una vez, antes de abrir nuestro ministerio, de nuestro centro de entrenamiento ministerial y de fluir con la banda que tenemos de adoradores, yo serví en mi iglesia local 100%, pero tuve un sueño en donde venía alguien cargando un bebé y fue una locura, yo estaba en una banca, así fue el sueño, en la banca de un parque y estaba con este adorador que quizás han escuchado a ustedes, Marcos Brunet. Estaba Marcos Brunet en la banca, yo estaba con él platicando en el sueño y venía alguien, una hermana de la iglesia que sí conozco, y venía cargando el bebé y venía así cantándole al bebé y yo estaba hablando con Marcos Brunet y ella me decía, hermano Héctor, yo la quedaba viendo y me ponía el bebé y me decía, ya es tiempo de que cargue su bebé. Yo era un adolescente, no estaba casado, yo dije, ¿qué es esta locura? Pero fui con mi mentor profético, que fue este mismo pastor que les dije que me invitó a una sopa una vez para decirme que la novia que tenía no era de Dios. Y fui y le dije, pastor, él vive en Estados Unidos, y lo llamé y le digo, pastor, me pasó esto bien loco y quizás el Señor puede ayudarme a interpretarlo. Entonces me dijo, mira hijo, yo lo veo así, lo veo fácil. Marcos Brunet representa la generación de adoradores genuinos en este tiempo. Y cuando te dan un bebé es porque estabas con alguien que representa adoración y te están dando un bebé a la par de esa persona y eso significa ministerio. ¿Estaba yo casado? No. ¿Tenía hijos? No. Pero el bebé significaba que me estaban dando un ministerio y que estaba por iniciar, amados, y ese fue el año que inicié sin saber qué era exactamente lo que Dios quería, porque Dios me había dicho que me iba a levantar para enseñar a adoradores y una escuela de adoración y que las naciones y todo, pero yo no sabía nada, yo no tenía contactos, yo no era tercera generación de pastores, no me congregaba en una iglesia grande, y lo que se me ocurrió ese año fue hacer un congreso de adoración. Y después ese congreso de adoración fue la excusa que Dios usó para que después abriéramos la escuela. Y después el ministerio y grabamos canciones con la banda. Entonces, una cosa trajo a la otra, pero todo nació de un bebé. Yo no era ni siquiera una mujer que yo había dado a luz un bebé, pero me entregaron un bebé en brazos que yo tenía que cuidarlo. Entonces yo creo, hermana Inés, que de repente tenga que ver con algún ministerio o con algo espiritual que Dios quiere hacer en esa matriz espiritual de Él, ¿verdad? Entonces,
únjalo. No, lo peor que puede pasar es que no pase nada. Únjalo y declare, no ore. Gracias, pastor. Ahora le vamos a dar el micrófono a nuestra hermana María Hurtado. Claro que sí, hermana María. María Hurtado, ¿puede activar su micrófono? Hermana. Ya, Ok. perdón. Voy a ser un poquito rápida. Yo soñé cómo mi papá moría y cómo mi papá, cómo se daba todo en sueños. Y mi papá, Dios me mostraba cómo mi papá iba a morir, pero a mí nadie me sabía administrar lo que yo estaba pasando. Y lo que crió en mí fue como confusión, que hasta ahorita lo voy entendiendo. Mi papá murió, yo vi cómo murió en una silla, cómo fue a un hospital, pero todo eso a mí me creó una angustia porque yo no sabía. Después pasaron los años y Dios me mostró una casa, cómo iba a ser la casa, y estoy viviendo en esa casa porque me movió de departamento a una casa y estoy en la casa que Dios me dio. Dios me mostró un matrimonio enfrente de esta casa, le hablamos del Señor, conocieron al Señor y Dios me dio palabra y me salió sin querer cuando le dije, ¿hasta cuándo van a aprender ustedes cuando parta un ser querido para que ustedes lleguen a los pies de Dios? Y mataron a mi vecino. Bueno, ellos se fueron de aquí. Después mi mamá se llegó en un punto de depresión. Mi mamá fue la primera que nos habló de Dios a nosotros. Mi papá se fue convertido, pero mi mamá se envenenó con cloro y yo no sabía qué hacer. Yo viví todos los procesos que mi mamá vivió en el hospital y yo clamé, me tiré allá afuera y clamé a Dios y le dije, no te la lleves, déjamela, te lo pido, te lo suplico, no te la lleves. No así no, Padre, déjamela otro ratito más, no importa el tiempo que tú quieras, el que tú digas, la fecha que tú digas, pero déjamela otro ratito más. Y me la dejó 7, 8 años más a mi mamá. Y todavía un día antes que mi mamá muriera me dice, hija, ya estoy cansada. Yo ya me quiero morir. Mi mamá murió a los 93 años. Y en ese momento yo le dije, mira mamá, tú te vas a ir cuando menos yo lo sienta. Y cuando menos tú lo sientas. Es cuando Dios quiera, no es cuando tú quieras, mamá. Porque mi mamá, ella siempre me decía que se quería ir. Mi mamá se fue al siguiente día. Yo no sé, yo me hago todavía bolas y tengo que meterme a estudiar todavía más en estos procesos, en los dones, en los de ciencia y todo eso. Todavía me hago bolas. Yo soy divorciada, tengo 61 años, pero yo me aparté de Dios. Y yo tengo ahorita 5 años volviéndome a agarrar de todo del Señor. A mí Dios me habla en sueños, pero he notado que de repente tengo un sueño y se me bloquea, ya lo tengo aquí y me despierto y se me olvida. Y de repente lo proceso en los días y algo me recuerda el sueño, mi sueño, esto yo soñé.
pero últimamente lo he notado mucho en mi bloqueo de que se me bloquea. Eso es todo. Muchas gracias por escucharme. Ok, hermana María. Bien, gracias por compartirlo. Definitivamente sí hay una gracia profética en usted. Creería yo que puede acercarse a la palabra de ciencia, porque me remito a los sueños que tuvo, al color de la casa, al tema de sus vecinos, que Dios fue bien específico. La palabra de ciencia funciona así, siendo específico en detalles, ¿verdad? Eh, por ejemplo, si alguien está orando me ha pasado también que estoy en un lugar y de repente siento un dolor muy fuerte, qué sé yo, puede ser en el hombro, y al final digo, hay alguien con un dolor en el hombro aquí para orar, y levanta la mano 3 personas, y es Dios indicándome por mi dolor que hay gente con ese dolor. Entonces, así funciona la ciencia. Entonces, y también dentro de estos dones de revelación, eh, de repente en la expresión verbal, tema de profecía también, pero me parece que Dios le habla mucho más inclinado en la ciencia, palabra de ciencia. Eh, la animo a que siga, que persevere en el Señor, y a medida busque del Señor, intime con Dios, tenga mentores proféticos que puedan guiarla. Ese don se puede seguir afinando para edificación de la iglesia, para exhortación de la iglesia y para consolación. Así que Dios es muy, muy bueno con usted. Siento como que hay luto todavía en su corazón, pero el Señor la ama, hermana María, el Señor la ama, y el Señor escribe una historia nueva para su vida. Caleb conquistó el monte ya viejo, y no se sienta que le pasaron los años, porque el Señor es experto en redimir. Así que Él puede redimir mucho de lo que ha perdido, y esos dones reactivarlos, ¿verdad? Reactivarlos para edificación de la iglesia. Muchas gracias, hermana María, que el Señor la bendiga. Gracias, pastor. Ahora vamos a darle el micrófono a la hermana Mercedes. ¿Puedes activar tu micrófono? Hermana Mercedes Soledispa. Hermana Mercedes, ¿puedes activar tu micrófono? Bueno, me parece que tenemos problemas técnicos ahí. Bueno, gracias, pastor, por habernos concedido un poco más de tiempo para contestar las preguntas. Ahora alguien me dijo de que no había podido tomar el código para el libro el manual que el pastor Héctor Sabión nos regala este día. Ahí está el código para que le tome la foto y pueda mandar el código, para que lo mande por WhatsApp, y así puede recibir su manual digital esta noche, ¿verdad? Gracias, y los esperamos mañana a la misma hora. Nosotros les vamos a mandar la invitación para que puedan estar presente, y los bendigo y los cubro con la sangre preciosa del Cordero, en el poderoso nombre de Jesús. Bendiciones, buenas noches, amados hermanos. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana, hermano.